Hoy vamos a hacer este ramo. ¿Os gusta? Este ramo con bombones, súper fácil de hacer. Es un ramo genial para dar de recuerdo en cualquier fiesta o simplemente para decir a alguien gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Ya digo, muy fácil de hacer. Para hacerlo vamos a necesitar bolas de corcho. Estas son de 100 milímetros, 10 centímetros de diámetro, ¿vale? Entonces podéis usarlas de cualquier tamaño. Cuanto más grandes, pues más bombones vais a necesitar. Luego necesitaremos brochetas o palitos de helado en función de si el ramo lo queréis más corto o más largo. Vamos a usar también papel de aluminio dorado, aunque podéis usar cualquier otra cosa. Vamos a daros algunas ideas. Y luego necesitaremos un papel pinocho o de crepe, de esos que se estiran un poco, para envolver nuestro ramo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a empezar forrando nuestra bola de corcho con papel aluminio dorado. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues por si se quedan huecos cuando pongamos los bombones, pues que no se note mucho. Podéis hacerlo con papel de plata, pintar la bola o usar cualquier papel de pinocho que sea un poco color amarillo o dorado. Nosotros le ponemos un poco de cola caliente en la bola para que se quede más pegado el papel. Y lo que vamos a hacer es forrarlo un par de veces. Lo forramos 2 veces para que así cuando se cojan los bombones que vamos a pegar encima de nuestro papel de aluminio no se vea la bola de corcho, se vea el otro de abajo. Bueno, es más o menos, es para que sea un poco más fuerte. Bueno, pues nada, forramos. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de abajo del ramo, es decir, por donde lo vamos a agarrar. Para eso clavamos una brocheta en nuestra bola, la sacamos, le ponemos cola caliente y la volvemos a meter en el agujero que habíamos hecho. Hacemos esto pues por lo menos con 6 brochetas. Si queremos un ramo más cortito, pues en vez de usar brochetas, lo que hacemos es usar palitos de helado. ¿Veis? Metemos la brocheta en distintos agujeros, luego le pondremos cola caliente y la volveremos a meter por el agujero que habíamos hecho. Una vez que ya tenemos todos los palitos metidos, vamos a empezar poniendo los bombones. Para eso ponemos el primero en el centro de la bola. Solo vamos a poner bombones, digamos, en mitad de la circunferencia. Pues ponemos uno ahí y vamos poniendo bombones ahora alrededor de ese primero que hemos puesto. Ponemos los bombones con el capuchito marrón, también podéis sacarlos, pero como el bombón está puesto en la cápsula, el capuchito no en la cápsula, pues entonces no pasa nada porque se queda pegado. Bueno, pues ya tenemos una primera fila en la que tenemos 6 bombones y uno central. Ahora vamos a poner otros 6 bombones, ¿veis? Poniéndolos en los huecos de los 6 primeros. Ya sé que quedan huecos libres, podíais haber puesto muchos más, pero hombre, tampoco queremos gastarnos una caja entera. Esto depende de cada uno. Yo digo que con 13 bombones queda el ramo muy apañadito. Bueno, pues nada, ponemos esos que os digo y ¿veis cómo queda? Queda bastante bien. Entonces ahora lo que hacemos es forramos todo el ramo primero con el papel de aluminio dorado. Si no tenéis dorado no pasa nada. Yo me gusta porque así luego lo empujo un poco y se disimulan los huecos. Una vez que acabamos con este color, lo que hacemos es con nuestro papel pinocho, el que hayamos decidido que queremos, doblamos un poco hacia adentro y envolvemos otra vez el ramo, pegándolo con cola caliente.
Puede pasar que alguno de los bombones que están formando nuestro ramo no esté del todo pegado al papelito, a la cápsula. En ese caso, si veis que alguno se mueve más de lo normal, lo que podéis hacer es pegarlo con un poco de cola caliente. Es decir, ponéis un poco de cola caliente y pegáis un poco más el bombón a la cápsula. Bueno, pues vamos a seguir. Nos queda adornar un poco más este papel que, como hemos dicho, era un poco elástico, pues lo estiramos bien, todo lo que es el borde, para que quede pues onduladito. Y una vez que hacemos esto, que queda más mono, solo nos queda ponerle un lazo. Vamos a poner un lazo en la parte de abajo del ramo. ¿Veis qué mono queda? Pues vamos a poner el lazo. Pues ya está. Nos ha quedado súper chulo el ramito. Os espero en el siguiente tutorial.